Bueno, en la parte final de este programa El Día nos place recibir a, a la ingeniera Claudia Francesca de los Santos, directora ejecutiva del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intrant, y le damos la bienvenida, como le damos la bienvenida a Amelia también, que por un problema técnico del internet en el área donde ella está, había estado ausente de la mayor parte de este programa de hoy. Así que bienvenida Claudia Francesca y bienvenida Amelia. Muy buenos días a todos. Buenos días Claudia, buenos días Eh, Sacha. bueno, vamos a comenzar dándole un vistazo al inicio de las medidas de tránsito. Vamos a ver estas imágenes, vamos poniéndolas, del movimiento de pasajeros en el inicio del día de hoy. Sí, en el día de El, hoy, pues estamos ya todos con ese gran operativo de esa movilidad que crea pues la entrada en operación de OMSA, Metro y Teleférico. Sí, ambas instituciones han establecido una serie de normas que las preparamos guiadas pues en las normas internacionales que tienen que ver con la desescalada de COVID-19. Pero es muy importante que se sepa que la continuidad de la misma dependerá mucho de los usuarios, porque se establecen unos asientos donde se pueden sentar, se establecen el uso de mascarilla obligatorio, se establece pues que no haya conversación dentro de los autobuses y de metro. En el caso de los autobuses, por ejemplo, el aire acondicionado no estará funcionando, estarán todas las ventanas abiertas y una serie de medidas, incluso evitar el uso continuo del celular dentro de cualquier medio de transporte. Está establecido que los medios de transporte son uno de los medios pues de propagación más fácil del virus. Por eso es que los países pues que han iniciado o que han establecido una serie de reglas para evitar el distanciamiento le dan mucho seguimiento a esta parte porque al final es un grupo de personas confinados en un mismo lugar por un tiempo específico y se corre un riesgo que el ciudadano es muy responsable de evitar la contaminación dentro de estos medios de transporte. Bueno, Hasta el estamos, momento, Claudia, en uh-huh. este momento estamos presentando imágenes de cómo la gente está organizándose para entrar al metro y se puede observar que las líneas han sido marcadas del distanciamiento físico para la entrada, o sea, para que la fila se organice, se han puesto unas rayas amarillas a una distancia evidentemente marcada por las autoridades que indica cómo será el flujo y la entrada de la gente, cómo se organizarán las personas dentro de los autobuses y dentro del metro y por qué lo del uso del celular. Yo me imagino que estamos hablando de hablar, no necesariamente utilizarlo para leer o buscar información. Quisiera esa Sí, aclaración, por favor. sí, dentro de las estaciones, no únicamente dentro del metro en sí, sino en las estaciones está marcada la posición que cada persona debe tener para conservar la distancia. Incluso se ha establecido cuál es la distancia en las escaleras eléctricas. Las personas solo podrán estar a una distancia de 3 escalones en la escalera eléctrica. En la boletería lo mismo, en las líneas de espera antes de abordar el metro lo mismo y dentro de metro lo mismo. Y para esto está pues la policía de metro y teleférico encargada de que los ciudadanos cumplan con esta normativa. También dentro de OMSA se han establecido cuáles son los asientos donde las personas se podrán sentar y dónde no. La ventaja que tiene OMSA es que en cada autobús hay un chofer y hay un cobrador que estarán pendientes de que abordar únicamente la cantidad de ciudadanos que hemos establecido, que es el 30% de la capacidad del autobús, y garantizar que no se sienten uno del lado del otro. En las paradas también estarán apoyando DGCET y otros organismos con que las personas, en caso de que tengan que hacer fila, porque lo que hemos es aumentado la oferta, que haya más autobuses porque van con menos ocupación, garantizando pues ellos la distancia en los lugares donde se puedan originar alguna fila para los usuarios abordar. El tema del celular es como dices, básicamente hablando.
Lo que se quiere es que las personas hablen lo menos posible dentro de los medios de transporte, porque recuerda que la saliva es el principal medio de contaminación. Muchas personas se quitan la mascarilla para hablar por teléfono y hay una manipulación con este instrumento que al final, cuando lo utilizas hablando, pues se convierte en un medio de contaminación del virus. Por eso es tan importante el uso de la mascarilla permanentemente en todos estos lugares. Ingeniera, resulta que utilizando el 30% de la capacidad de transporte, si ustedes triplicaran la cantidad de unidades, todavía estarían 10% por debajo de lo normal. Por lo tanto, es de esperar que haya aglomeraciones en las estaciones y en las paradas. Hasta esta hora, ¿qué reporte ha recibido usted en este sentido hasta esta hora? Hasta esta hora la situación se ha manejado bien, dentro de, a pesar de ser una medida totalmente nueva, que el usuario ve esto por primera vez. Tenemos que recordar que el mundo cambió. Tenemos un antes COVID-19 y un después COVID-19. Hay muchas cosas que tendremos que cambiar culturalmente, pero también recordemos que el transporte urbano nunca ha sido suspendido. Lo que está ocurriendo ahora es que muchas compañías que pues estaban utilizando el transporte de personal de manera privada porque OMSA, Metro y Teleférico no estaban operando, pues ahora lo dejan de utilizar y estos pasajeros pasan a estar dentro de estas unidades que era su medio de transporte tradicional. Confiamos mucho en que la ciudadanía pues se va a cuidar y entenderá que lo importante ahora es conservar la distancia dentro de estos medios de transporte, tanto el estatal como el privado, que ustedes saben que se ha permanecido utilizando a través de estos 2 meses de emergencia. Sí, usted dice que el transporte urbano no se ha suspendido, sin embargo, de manera oficial o formal, el presidente, cuando habló de las diferentes fases y durante esta semana, habla de una reactivación del transporte urbano e interurbano en la fase 2 y hemos estado recibiendo los reclamos de los carros públicos, de los guagüeros, de quienes hacen o facilitan el transporte interurbano, indicando que deberían entrar en este momento. Y uno se pone a pensar, por ejemplo, en el caso del Distrito Nacional, la cantidad de personas que entran diariamente a la ciudad, que vienen de San Cristóbal, de Villa Altagracia, de Bonao, o ciudades tan grandes como Santiago, por ejemplo. ¿Qué ocurre cuando se llama a la labor y el transporte de la OMSA, el metro y el teleférico realmente no suplen la necesidad de la movilidad interna dentro de la misma capital, por ejemplo? No van a todas las rutas. ¿Cómo se está resolviendo esto y qué se ha contemplado? Mira, te explico. Como te dije al principio, el mundo cambió. No volveremos a tener las mismas condiciones de antes. El urbano nunca ha estado prohibido. Del urbano lo que se prohibió fueron nuestras famosas voladoras y los microbuses, porque al final los operadores y los usuarios no conservaban pues el distanciamiento y tuvimos que prohibirlo. Pero el urbano nunca se ha prohibido. Ahora bien, el interurbano, cuando tú tienes focos de contaminación o de propagación del virus, como es el Gran Santo Domingo, como es Santiago, como es San Francisco, se limita pues la movilidad de las personas de una provincia a otra para que no surjan nuevos focos en provincias donde tú no lo tienes. Entonces, el interurbano va para una segunda fase, que ustedes saben que es a 14 días a partir del día de hoy. Ellos pues en el día de mañana, el viernes, me están entregando todas sus propuestas, estableciendo su compromiso para garantizar el distanciamiento. Es importante que ellos participen y que ellos digan claramente con qué pueden cumplir. Tú sabes que hay una serie todo el mundo tiene que tener mascarilla, tanto los que abordan como el chofer, el tema de la higienización. Entonces hay una serie de medidas que ellos tienen que estar listos y garantizar que están listos para permitirle la operación. Entonces, ya para la segunda desescalada, que se establece en 14 días, pues ya el transporte interurbano, también con una serie de limitaciones, podrá entrar en servicio. ¿En qué ellos tendrán que evaluar? Por ejemplo, la ocupación no será 100%,
La ocupación será igual que metro, OMSA y teleférico, que es un 30%. Por lo tanto, ellos tendrían que evaluar su movilidad, cuáles son sus costos para únicamente mover un 30% de pasajeros. Y recuerden que todas estas compañías que se activan, que tienen empleados en el interior, ya ha venido sucediendo, no es algo nuevo. Por ejemplo, las ciudades dormitorios como son San Cristóbal, Villa Altagracia, Yamasá y San Pedro de Macorís, las compañías que han necesitado traer sus empleados hacia el Gran Santo Domingo lo han hecho a través de un transporte de personal, que es lo que han estado utilizando y muchos seguirán utilizando todavía porque en esa zona no tienes interurbano o no tienes metro, OMSA, ni teleférico, ni ningún urbano. Con esa parte de esos Sí interurbanos quisiera, cercanos, sí, perdón. sí quisiera la No, precisión no, con porque relación al transporte urbano. Usted dice nunca se ha suspendido. Eso significa que los carros públicos pueden continuar y bajo qué criterio. Y en el caso de los autobuses, que usted dice que sí fueron suspendidos, si habrá alguna entrada con algún seguimiento de las autoridades, sobre todo tomando en cuenta lo que mencioné anteriormente, la movilidad en el Distrito Nacional y su complejidad y lo que puede o no cubrir el transporte estatal. Los urbanos, su queja es básicamente por lo que le establecimos desde el principio, que era la ocupación. Solo 3 pasajeros por vehículo de concho, por carro de concho. Ellos lo que quieren es que le autoricemos 3 pasajeros detrás, pero al final 3 pasajeros no te cumple con el distanciamiento. Entonces hay una vigilancia por parte de DGCET, Policía Nacional y Fuerzas Armadas, de que esto se cumpla y bueno, el usuario va ayudando con esta parte y cuando ve un vehículo que tiene la cantidad de ocupantes ya permitido, pues espera el próximo vehículo. Sabemos que esto no es lo ideal para ellos, pero definitivamente todo esto de COVID-19 nos lleva a repensar nuestros negocios y nuestras formas de operar. Ellos tendrán que ir aprendiendo cómo ser más eficientes en base a la situación mundial que tenemos y a este cambio de cultura al que debemos someternos todos. Otra cosa, los conchos y los taxis. La gente ha visto carros conchando con 3 y 4 pasajeros, pero en el caso del taxi que se usa tanto, usted se va a montar en un taxi y quién se montó antes y si esa persona que se montó antes estaba cumpliendo con reglas, si tenía mascarilla, si no las tenía, si tenía guantes, si no los tenía, en fin. El Sí. taxi, aunque es un solo pasajero, o puede ser más de uno si anda un grupo, pero normalmente es una persona. Sin embargo, usted no sabe en qué condiciones se montaron todos los pasajeros que ocuparon ese vehículo antes que usted. ¿Qué hay con eso? Sí, sí, los taxis, al igual que el urbano, más pasajeros en la parte trasera y la higienización, pues cada vez, recuerda que el taxista responde a un llamado. Entonces, el taxista debe encargarse de higienizar la unidad, de tener la mascarilla y de solicitar a los usuarios que también usen la mascarilla. Hasta este momento con los taxistas no hemos tenido ninguna situación porque ellos han ido cumpliendo cabalmente pues con lo que se ha establecido, incluyendo la parte de higienizar la unidad. Incluso algunos han sido muy innovadores y así como cuando usted va a otros países que hay una división, una protección entre el asiento delantero y el trasero, ellos se han ido ideando una especie de protección que es con plástico, que es con algún tipo de instrumento transparente, algún material transparente, pues que le permite no estar en contacto con el usuario que lleva detrás. La ocupación en los taxis siempre ha sido entre 1 y 2 personas y sí este sector ha ido cumpliendo con lo que le hemos establecido. Hablemos Yeah. de los pasajes, porque si se está proponiendo una ocupación menor, eso definitivamente tendrá un impacto en el costo del transportista, que en la mayoría de los casos se transfiere al pasajero. Cuando se propone ese 30%, ¿se ha contemplado el tema del pasaje y si se han tomado medidas o hay algún acuerdo vinculado con este tema?
pensando en el carro público que usualmente tiene, ¿cuántas? 6 personas y ahora se le propone 3. ¿Qué se ha trabajado con relación a este tema de manera específica? A- a- Parece que no me escucha, o por lo menos no escuchamos nosotros a la directora Amelia, del la implante. parte, la, Ahí está. Sí, continúe. Amelia, la parte, Continúe, ingeniera. Amelia, la parte final de tu pregunta no la capté, se fue un poco la señal, pero la primera parte que me hablabas de la ocupación y de la tarifa de estos vehículos, te comento que para hablar de tarifa tiene que haber un transporte organizado. Recuerda que al ciudadano hay que darle un servicio eficiente y bueno, pues estamos en procesos. ¿Me escuchan? Sí, Perfectamente. Se me sí, pierde un poco la perfecto. señal de ustedes. La estamos escuchando Le perfecto. está, Bueno, les decía que por eso han entrado a operar los operadores estatales justamente para garantizarle a la ciudadanía una movilidad eficiente a un costo pues muy eficiente, dándole las condiciones para que puedan elegir su medio de transporte. ¿Ahora me escuchan? La estamos sí, sí, escuchando bien desde el perfectamente. principio. Ok, Amelia, te comentaba que la primera parte la es. Ok, perfecto. Entonces te comentaba que una de las razones también por qué entran los operadores del Estado a dar el servicio es para garantizar a la ciudadanía un servicio eficiente y garantizando los temas de financiamiento. Ustedes saben que hasta el momento, pues el sector no tiene un servicio eficiente que tú pudieras decir, bueno, pues vamos a manejar temas de tarifa. Recuerden que en estos momentos nos encontramos en unos procesos, pues, tanto de licitación de corredores como de entrada en funcionamiento con operadores que ya se han organizado. Por ejemplo, en el mes de junio comenzarán a llegar unas unidades de esos operadores tradicionales de la Churchill y de la Charles de Gaulle como prueba para, pues, ir mirando lo que sería la operación de lo que llamaríamos estos operadores privados, esos operadores que ya se han convertido en compañías y que, bueno, la eficiencia del servicio pues validará la revisión de una tarifa, porque al final se gobierna para los más. Vamos a hacer una pausa y regresamos ya con el último segmento de este programa de hoy y como cada día con las orientaciones del doctor Luis Vergés, psicólogo clínico, que realmente nos orienta acerca de muchas circunstancias que están en el ambiente del aislamiento y también en el aislamiento de nuestra mente y de nuestros sentimientos y de nuestras reacciones. Así que cuando regresemos, esa valiosa orientación del doctor Vergés. Regresamos.